Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es el tío Gonzalo, para aquellos que no me conocen, y en el día de hoy vamos a hablar de uno de los discípulos de Jesús que no es muy conocido. Este se llama Judas Tadeo, o también conocido como Lebeo. Y no solamente esto, sino que también les voy a contar acerca de cómo Jesús estuvo con los discípulos cuando estaban en el mar y estaban dentro de una tormenta, y cómo Jesús calma esta tormenta. Así que les voy a invitar ahora con sus papis que podamos orar al Señor. Cierran sus ojitos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ti, podemos aprender de tu palabra, Señor. Podemos conocer a Jesús, las obras que hizo Jesús, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a aprender de ti. Nos estás llamando a confiar en ti, Señor, a creer en ti en medio de toda la adversidad, Señor. Te pedimos que tú bendigas esta clase, Señor, que nos bendigas a nosotros, que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en el día de hoy. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿quién es este Judas del que les hablé en un principio? Bueno, como bien saben, dos de los 12 discípulos de Jesús se llamaban Judas. Para ese entonces era un hombre bastante popular, este Judas. Pero aquí el Judas no Iscariote tenía además otros dos nombres. Uno era Tadeo y el otro era Lebeo. Parece que Tadeo era su apellido. También tenía un sobrenombre, que era Trinomios, el cual significa el hombre con tres nombres. Y además de esto, los nombres Lebeo y Tadeo significan un hombre de corazón o alguien con coraje. Ahora, en Juan 14:22, que es donde encontramos la única aparición de Judas Tadeo, es cuando este Judas estaba bastante confundido, ya que cuando Jesús entró a Jerusalén como un héroe, los discípulos quizás pensaron que su reino pronto iba a llegar, pero las cosas habían cambiado y ahora los discípulos no sabían qué creer. Jesús les contó de un lugar especial donde iban a vivir con él y con el Padre. Entonces Judas Tadeo le hace la pregunta a Jesús: ¿cómo es posible que se vaya a manifestar a nosotros y no al mundo? Posiblemente Judas Tadeo quería que Jesús se manifestara al mundo en toda su gloria y así ganar el trono. Pero Jesús le contestó: mira, Judas Tadeo, no puedo llegar a ser el rey que tú quieres que sea. No es la voluntad de mi Padre. Mi reino será un reino de amor que va de uno a otro y así alcanzar al mundo. Algún día yo seré rey de reyes, pero antes de la corona vendrá la cruz. Mañana me verán morir, pero no estarán solos. Judas todavía no entendió ese mensaje de lo que iba a pasar pronto, pero sufrió junto con sus amigos la muerte de Jesús. Y fue después con todos los discípulos que Judas Tadeo vio de nuevo a Jesús ya resucitado. Y luego con los demás recibió al Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Se sabe además que Judas Tadeo hizo muchos otros viajes. Se cree que predicó el Evangelio en Edesa, cerca del río Éufrates. Otros también creen que fundó una iglesia de Armenia. Y luego fue a Kurdistán, donde fue martirizado. Y esto es lo que sabemos de Judas Tadeo. Bueno, él, al igual que los otros 11 discípulos que estuvieron con Jesús a donde quiera que él iba, ellos estuvieron en una escena que a mí en lo personal me hubiese dado muchísimo miedo. Y yo creo que me hubiese desesperado tanto como los discípulos. Vayamos a la Biblia. En Marcos 4:35 al 41 dice lo siguiente: ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También le acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienes tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe?
Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, aquí tenemos a un Jesús que estaba durmiendo en la parte trasera de la barca, en la que iban él y sus discípulos, y él estaba tranquilo y profundamente dormido, porque él tenía plenamente su confianza en el Padre Celestial. Tenía claro y tenía una completa seguridad de que nuestro Padre no le iba a fallar. Y por otra parte tenemos a estos discípulos que estaban desesperados, preocupados a más no poder, pensando que este era su fin y que ya no iban a pasar, no iban a sobrevivir a la tormenta en la que estaban. Y desesperados despiertan a Jesús y le piden que calme la tormenta. Y Jesús con solo 2 palabras calmó lo que se creía imposible para los discípulos ahí en ese momento. Más para Jesús, que siendo Dios, no lo era. Ahora, si nos ponemos a pensar por qué se preocuparon tanto, ellos lo que no entendían hasta el momento era que aquella persona que viajaba con ellos era Dios mismo. Y Él no iba a permitir que sus discípulos muriesen en ese mismo instante. Ni mucho menos iba a permitir que muriese Jesús. Entonces, la confianza no la tenían puesta en que Dios iba con ellos, sino en los esfuerzos que ellos hacían por sobrevivir. Incluso si nos ponemos a pensar muchas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones, cuando esto no es así. Él está probando nuestros corazones y nos llama y nos está llamando a estar confiadamente en Él. Entonces, para concluir, el Señor sabe aquellas cosas que vamos a vivir. Sabe que vamos a pasar por momentos difíciles. Sabe que vamos a pasar por momentos muy tristes, donde también quizás nos vamos a enojar. Pero ¿qué nos dice el Señor? Confíen en mí. Mírenme. Y nos llama y nos anima en que en todo momento podamos mirarle a Él. Que en todo momento podamos confiar en que el Señor tiene el soberano control de toda la situación que estamos viviendo. Pero ¿cómo podemos confiar más en Él? Bueno, conozcámoslo más. Conozcamos quién es Dios, quién es Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mediante la lectura de la palabra también, mediante la oración. Orémosle al Padre, contémosle al Señor qué es lo que estamos viviendo. Porque por muy difícil que nosotros creamos que es la situación que vivimos, el Señor ya tiene la salida. Entonces, chicos, confiemos en el Señor, perseveremos en su palabra, perseveremos en hacer el bien, en obedecer a nuestros padres también. Porque eso también, en la obediencia hay bendición. Así que confiemos, perseveremos y creamos al Señor, creamos en su palabra. Porque lo que Él dice es verdad y el Señor va a estar con nosotros. No solamente hoy ni mañana, sino que hasta el final, hasta el último de nuestros días, incluso en la eternidad. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la actividad que hizo la tía Ali. Así que vamos allá. Hola, ahora nos toca hacer la actividad y va a consistir en hacer estos barcos. Así que comencemos. Para esto vamos a necesitar cartulina de colores o si no tienen pueden ocupar una hoja y ustedes mismos después la pintan y colorean. Un plumón negro, pegamento o cinta adhesiva, tijeras y un palo de helado. Bueno, partamos. Por el otro lado de la cartulina, donde está el blanco, vamos a dibujar una forma de un recipiente o una sonrisa y nos tiene que quedar así. Luego de esto, con la ayuda de nuestros padres, vamos a recortar por la línea que nosotros dibujamos. Y les va a quedar así. Luego de esto, en otro pedazo de cartulina, vamos a dibujar
una media luna y la vamos a recortar. Y nos va a quedar así. Yo le acabo de hacer líneas. Si ustedes quieren le pueden hacer los diseños que ustedes quieran. Líneas, cuadritos, como a ustedes les guste. Y luego voy a juntar la parte inferior de mi barco con esto que en este caso sería la vela. Y también tengo esta vela. Y esta, lo pueden hacer como ustedes quieran. Y luego vamos a pegar el palo de lado a la vela, por atrás, así. Pegamento. Lo pegamos a la vela. Y les tiene que quedar así. Después por el otro lado pegamos el palo a la parte inferior del barco y les quedaría así. Ustedes acá pueden ponerle brillo si quieren o hacerle diseños. Yo en este caso recorté estos circulitos que serían las ventanas de mi barco. Así. Y los voy a pegar. Luego de pegarlos, nuestro barco quedaría así. Y si no todos saben escribir, pueden pedirle ayuda a sus papás y escriben: Jesús va conmigo. Jesús va conmigo. Este barco no va solo. Tú y yo no vamos solos, sino que vamos con Dios. Si Jesús va con nosotros en nuestra vida, sabemos que vamos a estar seguros. Luego ustedes si quieren pueden hacer dos y pegarlos y quedaría así. O también si ustedes quieren pueden pegarlo en una hoja en blanco y le dibujan y pintan mar por atrás. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Nosotros somos discípulos de Dios, por lo que como somos discípulos nosotros debemos confiar en Él en momentos difíciles. Así como los discípulos confiaron en Dios cuando estaban en el mar y tenían miedo de que se hundieran. Le pidieron a Dios que calmara las aguas y Él las calmó. Ellos no estuvieron solos, sino que Dios estuvo con ellos. Así que eso. Espero que les haya gustado mucho esta actividad y que lo puedan hacer en sus casas. Muchas bendiciones.